Una de las verdades más grandes de las Sagradas Escrituras es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Ningún otro ser humano es semejante al Señor Jesús. El profeta Isaías describió claramente la naturaleza única del nacimiento de Jesús cuando escribió: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Cuando Mateo se refirió a esta misma profecía, añadió la frase crucial que traducido es Dios con nosotros, en Mateo 1:23. El término descriptivo para este fenómeno es la encarnación de Dios. La Biblia enseña la deidad de Jesucristo tan enfáticamente que solo admirarlo como una gran persona, un gran profeta o un gran líder sería despreciarlo completamente. Él no es ningún otro que el mismo Jehová Dios que se ha tomado la forma humana. Dios se identificó con la raza humana en la carne para llevarnos de nuevo a una buena relación con Él. En este estudio vamos a emprender un vistazo breve pero intenso a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Comencemos con la preexistencia del Hijo. La Biblia declara repetidamente que Jesucristo es totalmente Dios. Por ende, nunca ha habido un momento en que el eterno Hijo de Dios no existió. Juan el Bautista, quien nació unos meses antes de Jesús, declaró: «El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Juan 1:15. El apóstol Juan empezó el evangelio que lleva su nombre refiriéndose a la naturaleza eterna de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Jesús mismo dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Pedro afirmó que Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1:20. ¿Qué estaba haciendo el Salvador antes de su nacimiento en Belén? La Biblia nos asegura que estaba bien ocupado. Él creó el universo. El Nuevo Testamento revela que el creador del universo, el Dios que habla en Génesis capítulo 1, era en realidad Jesucristo. El apóstol Juan abrió su relato evangélico mostrando que Jesucristo era verdaderamente el creador del universo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. El apóstol Pablo también habló del trabajo creativo de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Él controlaba el universo. El escritor del libro de Hebreos nos dice que Jesús siempre ha sido el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Pero el apóstol dijo que todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, el universo mantiene su estabilidad actual por la influencia controladora y continua del Señor Jesucristo. Sin Él, toda la creación terminaría de existir. Él tenía comunión con el Padre. Antes de su encarnación, Jesús reinaba sobre la creación en compañerismo y armonía perfecta con Dios el Padre. Es bien difícil para el ser humano comprender la profundidad de la comunión que existe entre el Padre y su amado Hijo. En su oración al Padre justo antes de la crucifixión, Jesús mencionó el perfecto compañerismo que ellos habían compartido por toda la eternidad. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Pensemos un momento en el ministerio del Hijo en el Antiguo Testamento. Comencemos con el término el ángel del Señor. El Antiguo Testamento menciona varias teofanías, o sea, apariencias de Cristo antes de su nacimiento en Belén. La mayoría de los teólogos concuerdan en que las apariencias del ángel del Señor en el Antiguo Testamento eran normalmente revelaciones de Cristo. Por ejemplo, cuando el viejo patriarca Jacob estaba a punto de morir,
Bendijo a sus 2 nietos diciendo, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos 2 jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Génesis 48, 16. Puesto que ningún ángel tiene poder para redimir al hombre, con certeza podemos decir que el ángel a quien se refirió Jacob era el mismo Cristo. Es probable que el hombre con que Jacob luchó, según Génesis capítulo 32, era Cristo también. Cuando se le había lesionado el muslo a Jacob, el ángel le cambió su nombre de Jacob a Israel y lo bendijo. Jacob le puso por nombre al lugar Peniel, que quiere decir la cara de Dios. El ángel del Señor le apareció a Josué la noche previa a la batalla contra Jericó y se presentó como el príncipe del ejército de Jehová. Josué 5:14. A Josué el ángel le mandó que quitara sus zapatos porque estaba parado en tierra santa. Esta fue la misma orden dada a Moisés cuando él se encontró con Dios en el lugar de la zarza ardiente. Las Escrituras nos dicen que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Como sabemos que a los ángeles es sumamente prohibido recibir la adoración de los hombres, la conclusión obvia es que aquel ángel era Cristo. Otras teofanías de Cristo. Hay muchos ejemplos más de la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Isaías lo vio sentado en su trono de gloria. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. El libro de Daniel nos relata que 3 hombres hebreos fueron bendecidos por la presencia del Señor en el horno de fuego preparado por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Al ver 4 hombres en el horno, el rey declaró, el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel 3:25. Ahora pensemos un momento en la encarnación del Hijo. El Antiguo Testamento nos informa que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña que Dios tomó en sí la forma del hombre. El milagro de la encarnación es que Dios asumió la naturaleza completa del hombre, sin pecado por supuesto, pero guardó su plena esencia como Dios. En la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, Pablo se refirió a esta unión de las 2 naturalezas en la persona de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este pasaje revela que Él, que existía eternamente como Dios, tomó la semejanza del hombre, aún de un esclavo. Entonces, Jesús es llamado en las Escrituras el Hijo del Hombre y a la vez el Hijo de Dios, porque poseía la esencia de ambos. En Jesucristo se encuentra la unión perfecta de la deidad y la humanidad. Los propósitos de Dios en mandar a su Hijo a la tierra para identificarse con la raza humana se presentan en las Sagradas Escrituras. Consideremos algunos de estos propósitos. Primero, para revelar al Dios invisible. El milagro de la encarnación se cumplió por medio de una concepción sobrenatural en el vientre de una virgen llamada María. En una apariencia particular a ella, el ángel le anunció el plan de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 31 y 35. El apóstol Juan dijo que Jesucristo era la expresión visible del Dios invisible. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1, 18. Luego en Juan capítulo 14, Jesús le dijo a su discípulo Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Segundo, para cumplir con la profecía. Después de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, Dios le predijo a Satanás una futura batalla contra la simiente de la mujer.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta es una de las muchas profecías que el Padre ha dado acerca de la venida de su Hijo al mundo para redimir la humanidad. La encarnación de Jesús es el cumplimiento de muchas de las profecías sobre el Mesías que habría de venir. Tercero, para realizar el pacto de David. Dios le dijo a David que algún día futuro un heredero de su linaje reinaría por siempre en su trono. Jehová le prometió: y cuando sus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. El ángel le compartió a María la intención de Dios de cumplir esta profecía al mandar a su Hijo a la tierra como hombre. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 31 al 33. Cuarto, para hacer el sacrificio por los pecados del hombre. Sin duda, el mayor propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo era que muriera por los pecados de toda la humanidad. El escritor del libro de Hebreos habló de este gran designio. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, 9. Juan el apóstol lo trató también diciendo: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Juan 3, 5. Luego se dirá más del sacrificio de Cristo por los pecados del hombre al considerar en más detalle su muerte. Ahora consideremos el ministerio terrenal del Hijo. Se ha dicho que los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ponen mayor énfasis en presentar el ministerio terrenal de Cristo. El evangelio de Juan se dedica más a la interpretación de ese ministerio. En este breve estudio sería imposible discutir ampliamente el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pedro resumió el trabajo del Hijo de Dios en el mundo por decir: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Él sanó a los enfermos e hizo muchos milagros notables. Él siempre demostró el amor y la compasión de Dios para con la humanidad pecaminosa. Mateo dijo de él: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. El ministerio terrenal de Jesús es un ejemplo para todos nosotros de la sumisión a la voluntad del Padre y la perseverancia en servicio a Él, aún en medio de grandes pruebas y sufrimiento. Primero de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora consideremos la muerte del Hijo. Aunque el ministerio terrenal de nuestro Señor fue muy importante, hay que recordar que el creyente no se salva por la vida pura de Cristo, sino por su muerte vicaria. El propósito supremo de Dios por enviar a su Hijo a la tierra fue que muriera por los pecados de toda la raza humana. El evangelio que tenemos que proclamar al mundo es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos el tercer día. La Biblia le atribuye gran significado a la muerte de Cristo. Algunas de las razones de esto son las siguientes. Primera, el sacrificio por el pecado. Porque Dios es totalmente santo en su carácter. No puede simplemente excusar el pecado del hombre. El pecado tiene que ser castigado.
La Biblia nos declara enfáticamente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La vida eterna puede ser ofrecida al hombre como un regalo de Dios porque Cristo pagó la deuda por el pecado del hombre con su muerte sacrificial en la cruz de Calvario. El escritor del libro de Hebreos expuso esta gran verdad de las Escrituras. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10:10-13. Segunda, el medio de la reconciliación con Dios. La humanidad está alienada y separada de Dios por el pecado. Por la muerte sacrificial de Jesús, la enemistad entre Dios y el pecador arrepentido está quitada. El libro de Hebreos nos dice que Jesús vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Hebreos 2:17. El apóstol Pablo habló de la reconciliación con Dios en 2 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Habló luego del resultado glorioso de este sacrificio en la vida del creyente de Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Tercera, para destruir a Satanás y sus obras. Le trae gozo y consuelo al corazón de todo creyente saber que Satanás y sus demonios ya han sido vencidos por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Se ha dicho correctamente que aunque sigan las batallas contra Satanás en el reino de los cielos, la guerra ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesús. Hebreos 2:14 y 15 nos aseguran que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. El apóstol Juan añadió, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. Ahora consideremos la resurrección del Hijo. Habiendo pagado la deuda del pecado por todo el mundo en la cruz de Calvario, Jesús fue victoriosamente resucitado el tercer día. Durante su ministerio terrenal, Jesús les habló muchas veces a sus discípulos sobre su muerte y resurrección. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Lucas 9:22. Después de su resurrección de la tumba, nuestro Señor se reveló a sus discípulos 11 veces. Pablo declaró que en una ocasión Cristo apareció a más que 500 hermanos a la vez. 1 de Corintios 15:6. Nuestro Señor ascendió al cielo desde el monte de los olivos mientras los discípulos lo miraban. Ahora, en un cuerpo humano glorificado, Jesús está exaltado en el cielo a la diestra del Padre. Se ha hecho sumo sacerdote, fiel y misericordioso para todos los hijos de Dios. Es decir, que todo cristiano tiene su representante legal en el cielo, un mediador que trabaja por su beneficio, un abogado con el Padre. El autor del libro de Hebreos nos prometió, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17, 18. El apóstol Juan habló del ministerio actual a la diestra del Padre cuando dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 2, 1. Ahora consideremos un momento el regreso del Hijo. La esperanza bienaventurada de todo creyente es que Jesucristo ha de venir de nuevo a la tierra. Aunque la interpretación de los eventos alrededor de la venida del Señor Jesús está fuera del propósito de esta discusión, debemos de anticipar con gozo en nuestros corazones su glorioso regreso al mundo. El apóstol Pablo habló de aquel día venidero, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18. El apóstol Juan fue atento para recordarnos que esta esperanza futura, poseída por todo cristiano, debe de tener un efecto en nuestras vidas hoy en día. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Juan 3:3. El apóstol Pablo expresó una certeza parecida cuando dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 al 21. Juan empezó el libro del Apocalipsis recordándoles a sus lectores acerca del regreso de Jesucristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Que vivamos todos los días con anticipación ansiosa de aquel día glorioso. Jesucristo hizo una gran declaración sobre sí mismo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Alfa y omega son la primera y la última letra, respectivamente, del alfabeto griego. El alfabeto de cualquier idioma se usa para expresar pensamientos y comunicar la verdad. Jesucristo estaba proclamando que Él era la totalidad absoluta de toda sabiduría. Colosenses 2:3 dice acerca de Cristo: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Obviamente, en este breve estudio hemos solamente comenzado la búsqueda de todas las verdades gloriosas de la palabra de Dios concerniente a Dios el Hijo. Ojalá que la oración de Pablo por los creyentes en Éfeso sea una realidad en su vida y corazón, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1, 17 al 21.